Sí, se debe cortado. Le vamos a poner grabado de nuevo. ¿Están viendo ahí? Sí, ¿Qué profe. versión es el Bien. Windows Server, profe? Bueno, como ven ahora la ventana es totalmente diferente. Vamos a ejecutar WinVer de nuevo para ver dónde estamos parados. Primero, este es un Windows Server 2012, R2. Esto ya es 64 bits. Y lo mismo podemos hacer acá, botón derecho, administrador de tareas. Acá no tiene el sysinternal. Acá en rendimiento podemos ver un poquito los recursos, igual que en el Windows 10. Bueno, esto salió, el 2012 salió cuando salió el Windows 10, así que es muy parecida a la interfaz Windows 10, Windows 8, Windows 10 está ahí, en medio. Donde vemos ahí que, bueno, tiene la CPU, que nos informa que tiene dos procesadores virtuales, dos núcleos, de 1600. Memoria tiene 8 GB de RAM. Placa de Ethernet, usuarios. Fíjense, tenemos varios usuarios conectados. Están desconectados en este momento, o sea que no están, estoy yo conectado y otro usuario administrador, este soy yo. Todos los procesos que tenemos. Ese GRI no es tan amigable, pero bueno, bastante masivo. Cada usuario, vemos todos los procesos que está ejecutando cada usuario. Parecido a lo que teníamos antes. Y acá, a ver, esto aparece también en Windows 10, abrir el monitor de recursos, y podemos ver algo más que acá no está todavía en esta versión, que es la parte de disco. Acá podemos ver un poquito más información relacionada con el disco, el consumo del disco, de algunos procesos, cómo está, si hay algún cuello de botella en el disco rígido, si esto está siempre al 100%, no hay ningún problema. En la parte de memoria, como estamos con respecto a la parte disponible, fíjense en uso 3 GB, modificada en espera 4 GB, libre, o sea que hay bastante memoria disponible, no hay problema. El procesador, los dos, el 0 y el 1, están ahí a la mitad, sin tanta carga, pero bueno. ¿Esos serían los núcleos? Son los dos núcleos. Y este, bueno, tiene un tema de un firewall de Symantec en antivirus, y después tiene varios procesos, fíjense, facturación, les quería mostrar que debe estar por acá abajo, tiene TeamViewer que no tendría que tener, el vicio, en total yo estoy entrando por RDP, y quiero ver si hay algún servidor relacionado con base de datos. Acá está. Esto, Pervasive SQL, es un motor de base de datos, de SQL, que fíjense, en este momento no está consumiendo. Este, por ejemplo, este software, en esta máquina, a ver, podemos poner ahí CPU, ordenado, a ver qué es lo que más consume el antivirus. Y memoria, el antivirus. Un servidor consume. En este servidor, por ejemplo, había dos motores de base de datos que estaban compitiendo entre sí. Estaba Microsoft SQL Server y este Pervasive SQL Server. Este tiene un motor de base de datos transaccional y un motor de base de datos relacional. O sea, los dos motores deben estar corriendo. Pervasive SQL Component. Y a ver algunas cositas más. Acá. Ahí está, ahí se ve. Uno el transaccional y el relacional. Son los dos motores que tiene el Pervasive. Puede estar usando uno o los dos. El software no sé cómo estará programado. Pero están los dos corriendo. En cambio, por ejemplo, SQL Server es relacional solamente. Transaccional se refiere con archivos y tablas, como era lo que era Fox,
porque esto acá viene, el motor de base de datos, pero así PSQL, viene lo que era Betrier en DOS hace más de 20 años. Así que hay muchos programas que corren sobre este motor de base de datos. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, había otro, en este servidor específicamente, había un tema de que también estaba corriendo un sistema que corría en el SQL Server, así que estaban los dos motores de base de datos, y los dos los tuvimos que separar a otra máquina virtual porque competían entre sí por la RAM que había disponible. Entonces la RAM que había disponible la trataban de acaparar cada uno de los motores y competía con el otro y se quedaba sin recurso el servidor para correr las aplicaciones, por ejemplo. Entonces, más allá que pusimos varios parámetros y los desarrolladores ponían parámetros de límites en el motor competía, trataba de competir y no, así que lo tuvimos que sacar y ponerlo en otro servidor virtual. Así que bueno, se fueron como atomizando los distintos servicios. Cada servidor tiene su propio motor de base de datos o aplicación. Pero bueno, este está ya más holgado, están corriendo sobre el mismo servidor. Si vamos de nuevo, como yo les decía, vamos al documento, o sea, vamos por acá, para ir a, porque no tenemos el... Y vamos en equipo, administrar, fíjense, que nos vamos a esta interfaz intermedia, pero aquí, si vamos a herramienta y vamos al administrador de equipos, miren lo que pasa. Este es el administrador del servidor donde aparecen todos los servicios activos. Fíjense que aparece acá Internet Información Server, o sea, está el motor web funcionando, servidor de archivo almacenamiento compartido, o sea, carpetas compartidas, servidor de escritorio remoto, servidor de impresión y servidor de aplicaciones. Están todos corriendo al mismo dato, más el motor de base de datos. Eso es todo lo que está corriendo. Pero, esperen que cerré sin querer, acá está. El administrador de dispositivos, fíjense que es muy similar a lo que teníamos en el 2003. Tenemos el visor de eventos, registros de Windows están más separaditos acá, ahí tenemos lo que es de aplicación, dar un ratito en levantar. Porque va a levantar registros del histórico de logs, así que tarda un ratito. Vamos a ir a otro, mientras lo va levantando, tal vez se va a quedar ahí levantando, después nos va a mostrar. Carpetas compartidas, acá podemos ver si hay recursos compartidos, que así aparece una carpeta, que están empleados. ¿Hay alguna sesión? Sí, en este caso hay un par de usuarios que están usándolo. Ese equipo, hace rato que está usándolo. Conectado 5 días, un día, 6 horas. Archivos abiertos, ahí le dicen los archivos abiertos, y por el usuario ese que veíamos conectado, que aparece en una base de datos. Parece una base de datos de Access, ¿no? MDB. Algún archivo, algún software más simple. Los usuarios, vemos los usuarios, lo mismo que estábamos viendo antes. Bueno, acá vemos copias de seguridad si se están ejecutando, que deben estar configuradas en este equipo. Ahí va a levantar y va a mostrar que el otro no tenía el software que está acá. Y en la parte de servicios, podemos ver todos los servicios que están desplegados, igual como veíamos antes. Que si acá vamos a la P, vamos a ver el pervasive seguramente. Acá están los dos motores, el relacional en ejecución y el transaccional. Ahí vemos los dos, que esos son los motores de base de datos que están corriendo. Bueno, podemos ver datos de rendimiento, podemos ver datos de almacenamiento, administrador de discos, como veíamos antes, fíjense que es similar. Nos aparece el disco C, que es 70 GB, el disco F, que es de 40 GB, y otro disco que es 150 GB, que es el de las copias de seguridad del sistema de servidor. Ahí podemos ver casi todo, lo mismo que veíamos en el 2003. Vamos a cerrar sesión por acá. Y vamos a tratar de ingresar a uno más nuevo.
Ahí estoy ingresando, ya lo voy a compartir la pantalla. Ahí ya están ingresando, en este no tenemos casi icono, está más limpio el usuario, el perfil del administrador. Vamos a esperar que termine de levantar la sesión. Vamos a ir viendo. ¿En qué versión estamos? Acá pasamos a Windows 2016, Windows Server 2016. Un paso más adelante que estamos antes, que era el 2012. Administrador de tareas, para ver un poco los recursos que tenemos en el equipo. Este equipo está todos virtualizados en el mismo hardware, todo lo que estamos haciendo hasta ahora. Y acá en rendimiento vemos que tenemos CPU, de nuevo, tenemos dos. Memoria 8 GB RAM, la Ethernet lo mismo. Usuarios logueados, soy el único. Porque este se entra, es el que hicimos, separamos el motor, este debe estar en el SQL Server, Microsoft SQL Server, vamos a ver si está por acá abajo el servicio. Hay actualizaciones, pero por ahora no los vamos a actualizar. Ahí está. SQL Server, ahí ven los procesos que están muy abajo, SQL Server WinNT, SQL Server 3, la versión que es gratuita en lo que se refiere a licencia. La actualización, bueno que no. Lo mismo entre el Internet Information Server, el archivo y el motor de base de datos. Para que vean que es similar, lo mismo, administrar. Nos vamos a la ventana de administración del servidor. Saltando un par de alertas. Y nos vamos a administrador de equipos. Debe ser este que están levantando acá abajo. Ahí está el administrador de equipo y fíjense que es 2016 y seguimos prácticamente con la misma interfaz. El visor de eventos, carpetas compartidas, esto lo podíamos ver del AIDA también, ¿no? También se puede ejecutar el AIDA también acá. Los usuarios, acá aparecen todas las sesiones, la instancia del motor. Vamos a almacenamiento. Y podemos acceder a los discos que tiene configurado el servidor. Aparece el disco C con 70 GB y otro disco con 150. Y si vamos a ver acá, con todos los servicios desplegados y también está el servicio del motor de base de datos de Microsoft SQL Server Express Edition.
Vamos por acá. SQL Server. Acá. SQL Server. Ahí. Ese es el servicio del motor de base de datos. En sí, como van viendo, cambia el menú, ya más nuevo, más parecido al 2010, las últimas versiones. Pero en sí, el 2019 es similar también, más parecido a la última versión de Windows 10. En sí, es siempre similar, o sea, administrar los recursos, ver cómo están a nivel de un sysadmin y aplicar actualizaciones, herramientas de monitoreo, especificar a veces o encontrar algún log de alguna falla e informarla a los programadores o a los usuarios más avanzados. Pero en sí, eso es más o menos lo que se va a realizar una vez que el servidor esté funcionando ya probado y en producción. Lo mismo podemos hacer sobre un servidor Linux. Por ejemplo, en ahora vamos a entrar, yo voy a entrar al servidor Linux que está por debajo de esto. Pero esperen que les quiero mostrar cómo es el hardware de este equipamiento. A ver si lo tengo por acá. Servidor HP, acá está. Página. La memoria. Server accesorios. Acá está el modelo. Con esto lo vamos a hacer. Es un servidor ProLiant. Es un servidor que ya tiene unos cuantos años. A ver si lo podemos ver. Es el equipo. Muy similar. Me parece que está bien. Sí, generación 9, ProLiant. A ver si ahí lo podemos ver. Ya lo cargó. Hay varios. Como este. Este es similar a este, pero tiene menos discos. Al archivo, pero un DL110, acá está, que es este acá, que está muy chiquito ahí. Está más disponible. Un poquito ya.
no tiene esos daños. Un segundo, a ver si... Nadie. Especificaciones. Le voy a subir alguna imagen. Le voy a subir alguna imagen real del equipo, pero es un equipo más o menos, para que tengan una idea, ¿no es cierto? Un rack de 19 pulgadas de ancho. O sea, estamos hablando de 19 por 2.54, aproximadamente, son unos 42 centímetros de ancho, por 70 de fondo, y alto de una unidad, o sea que una unidad es aproximadamente unos 4 centímetros, 5 centímetros de alto solamente. Y ese es todo el servidor, el hardware, digamos. Eso también rack. Y sobre eso están montados los distintos servidores. Vamos a entrar ahora a lo que es el servidor, el hipervisor, o sea, el motor de virtualización en Linux. Que sobre ese motor, sobre ese Debian, que está modificado por un Xen, ese es el hipervisor, como ustedes utilizan el VirtualBox, pero está instalado en la base, o sea, bare metal sobre el hardware, como sistema operativo de primera línea, y sobre ese asignamos recursos, se crean las máquinas virtuales donde se instalan estos servidores que estuvimos viendo, y también otro Debian que lo vamos a entrar a administrar por diferentes formas. Ahora yo voy a entrar por SSH, como nos decía alguno de sus compañeros, voy a entrar con una utilidad que se llama PuTTY, que es de conexión por SSH, con una interfaz Windows, y voy a entrar al hipervisor. Ahí les voy a compartir la pantalla para que vean cómo es. Ahí también una pantallita negra. Voy a entrar con Super Administrador. Y ahí entré a la consola de administración del hipervisor como super usuario. Ahí sí vemos, ese es el hipervisor, que tiene un Debian. Versión 8.5, ya tiene unos cuantos años, estamos ahora en la versión 11 hace mes y medio, creo, 2 meses. Así que ya tiene como prácticamente 3 años casi, es la versión por año. Este sistema operativo. ¿Qué podemos ver acá? Los recursos que tiene solamente para el hipervisor, no para todo el servidor. Podemos ver, por ejemplo, con el comando free, o free-h, ahí vemos que tiene asignado solamente el hipervisor, tiene 1 GB de RAM. Tiene 1 GB de RAM, y con el comando df podemos ver cuánto es el disco que tiene asignado el sistema operativo, el Debian. Tiene un disco de 14 GB. Usado 2,5 GB, disponible 11. O sea, está usando 2,5 GB y está usando de la RAM, arriba fíjense que dice 930, usaba 920, o sea, la utiliza a toda la RAM, porque la voy a utilizar para buffer 650 megas, o sea,
Y con el comando top, ¿se acuerdan que podíamos entrar a una interfaz donde era como un administrador de tareas? O con el comando htop, que también lo vimos el otro día, un poquito más avanzada. Y ahí también vemos, arriba, fíjense, los 900 y pico de RAM, el giga RAM, que está utilizando en realidad 230, los otros caché. El procesador arriba, ahí nos dice cuánto, pero muy poquito, 6,7, 8, de 2 núcleos que creo que tiene asignado. Parece claro, el núcleo 1 ahí a la izquierda, el núcleo 2 a la derecha, son los dos núcleos que tiene asignado el hipervisor. La memoria RAM, y esta es la memoria virtual, la swap, que no está usando nada. Y acá están todos los procesos que se están ejecutando. Este sería como el VirtualBox de ustedes, pero está instalado en el sistema operativo. O sea, esta es una forma de verlo, de administrarlo como si fuera de consola. Pero hay otra forma, y yo lo voy a mostrar ahora. Este sistema operativo no tiene interfaz gráfica instalada. Tiene desplegado un servicio de SSH para entrar con un túnel encriptado para yo entrar a la consola y administrarlo. Y también tiene un servidor de administración vía web, que ahora es el que vamos a entrar. Acá podemos ejecutar todos los comandos como si estuviéramos en consola enfrente de nosotros. Esto sería lo más novedoso para ustedes, que por ejemplo es ver cómo ingresar ahí les voy a compartir la pantalla. Cómo ingresar a una interfaz web que se puede entrar desde el celular a ver el mismo servidor sin que tenga una interfaz gráfica desplegada. Este se llama WebMini. Ahí estamos viendo, ahí lo están viendo, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, ahí ven que la CPU está al 55%, memoria real 27% de consumo, memoria virtual nada, espacio en disco 17%. Nos informa que es Debian Linux 8, ¿se acuerdan que vimos que era 8.5? Nos dice acá el estado de los discos, la temperatura, fíjense, ahí nos dice el micro, que tiene dos núcleos asignados de este micro, fíjense que siempre es el mismo micro. Hace 5 días que no se apaga, que no se reinicia, se ve que tuvo un reinicio. La memoria real, la memoria virtual, demás, y acá algunos parámetros de uso de los últimos minutos. La CPU, entonces tiene un cuello de botella, la memoria. Esto todo del hipervisor, ¿no? Donde acá podemos ver todo. Usuarios, crear usuarios, hacer todo lo que queramos hacer, hasta servidores, a ver si hay servidor acá, si hay algún servidor desplegado, si hay un servidor de archivos para el tema de respaldos. Ahí podemos ver. Ahí está el servidor de SSH, hay muy pocos servicios en esto, es parte del hipervisor. En el otro servidor que está virtualizado sobre este Linux, otro Linux, el otro sí tiene servidor de archivos, y muchísimos archivos, tiene unos 100 GB de información que está disponible para todos los usuarios. Acá en la herramienta podemos utilizar comandos personalizados, por ejemplo, que yo hice algunos comandos para que un usuario no tan avanzado pueda ver cuánto tiene, por ejemplo, el uso del archivo de copias. ¿Se ve que no está montado? No puedo acceder a eso. Montado, no debe estar montado. Lo voy a montar. Habilitar disco. Primero, un disco externo, lo habilitamos. Debe estar conectado. Es uno de respaldos. Ahí lo montó. Y ahora podemos ver con este qué información hay de respaldo en ese disco.
una carpeta que tiene que eliminar. Y bueno, como ven acá, el último respaldo histórico se hizo el 4 del 11 y el último rotativo el 3, de hecho se estaba desmontado. Y así. Es un disco de copia espejo. Acá en hardware podemos ver el estado del dispositivo Smart, los discos que están conectados, gestor de volúmenes lógicos. Acá sí administra todos los volúmenes lógicos de las máquinas virtuales. Fíjense, ven, cada uno de estos discos son 100 gigas, 150, 150. Acá se crean dentro del volumen físico. El volumen físico tiene dos discos en RAID en espejo de 4 terabytes, disco de alta performance, y otro disco para backup de 2 terabytes, de baja performance. Sobre este de 4 terabytes, sobre este están creados todos los discos estos que están funcionando con otros dos discos en RAID por abajo. Y sobre estos acá están montados todas las máquinas virtuales. Es un poco más complejo, pero es parecido a lo que hace VirtualBox a otro nivel. Ahí están los discos físicamente que les decía, ¿ves? Hay dos discos de 3 teras, otro disco de 4 teras y otro disco de 4 teras que es un externo. Pero desde acá podemos configurar la red, herramientas, servidores, sistemas, se puede hacer todo sin interfaz práctica y con una interfaz bastante amigable, que no hace falta que sea la consola. O hasta un administrador de archivos, ¿no? Por ejemplo, el administrador de archivos creo que está en herramientas. Administrador de archivos que está en español. Como File Manager y está en español. Y ahí tenemos directamente accedemos a la carpeta del Linux con todos los archivos, ¿no? Acá vemos los respaldos que veíamos recién, ¿no? Está el disco de respaldo. Y acá en Zen, ahí vemos, por ejemplo, vemos toda la configuración de las máquinas virtuales que están creadas. 1, 2, 3, 4, 5 máquinas. Ahí está la configuración de las 5 máquinas creadas. Pero bueno, para que vean cómo es administrar un servidor Linux vía web, sin interfaz gráfica, con algo bastante más avanzado que la consola. Acá vemos, por ejemplo, la configuración de un servicio del servidor SSH, y acá se configura el túnel, y acá se configura el servidor de archivo, y así si accediéramos a otros que tengan, por ejemplo, un motor de base de datos MySQL, tengan las librerías de PHP para programar y demás ahí, o por ejemplo, tenemos de otros clientes servidores Tomcat en Java para Java Applet y demás. Pero en sí la administración casi siempre la misma interfaz. Ese es un panorama ahí para mostrarle que eso le voy a mandar el instructivo para el que lo quiera y lo pueda instalar en algunos de los servidores que ya han instalado Debian y han instalado Ubuntu, y también se puede instalar hasta en los servidores Windows este tipo de interfaz, y uno entra por la parte web para administrarlo sin entrar a la administración remota del escritorio, donde puede casi parametrizar todos los parámetros del sistema. Y es mucho más fluido y mucho más fácil porque puede entrar hasta desde un celular, ¿no es cierto? Es mucho más simple. Es un método de administración más flexible. ¿Alguna duda sobre esta información que les estuve mostrando? ¿Consultas? Ninguna duda, no por ahora. Ok. Bueno, aparte de esto, le voy a estar pasando entonces las instrucciones de cómo instalar los servicios para que lo tenga ahí a mano quien quiera instalar algún motor de base de datos, quien quiera instalar el WebMin, el administrador de forma remota vía web, sin tener que entrar en la interfaz gráfica o sin instalar la interfaz gráfica en el servidor, con lo cual libera muchos recursos. Como ven, acá estaba corriendo solamente con un GB RAM y sobraba para levantar el servicio.
y con el administrador web y todo habilitado, ¿no? Y después varios instructivos de lo que es levantar servidores base de datos, servidores web en Linux, les voy a pasar, y también para instalarlo en un par de ayudas para instalarlo en Windows, que ahí tienen que instalar lo que es el paquete MAMP o WAMP o SAMP, algunos de ellos, como para levantar los mismos servicios en Windows. Así que eso es lo que les debo, que le voy a estar pasando. Y bueno, ahora pasaríamos a consultas por el tema del parcial de la semana que viene, en realidad el cuestionario. Que varios tenían consultas o dudas. Profe, Sí. el tema del horario, arranca a las 19. No, lo vamos a 19:30. correr seguramente, porque como hay varios que no pueden, el año pasado también lo corrimos, ya me parece que lo dejamos a las 8, Ah, ok. Sí, con una mejor. ventana de tiempo, sí, o muy posible 8:20, porque algunos chicos salen a las 8 a trabajar, así que capaz que lo corramos a las 8:20 de arranque hasta las 9, la ventana de tiempo, de unos 30 o 40 minutos, pero después para hacerlo el parcial en realidad tiene menos, porque es corto el parcial, no es difícil. ¿Qué temas entran? Entran todas las unidades, principalmente la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, temas bien específicos que lo revisamos, o sea, no temas rebuscados de redes ni nada por el estilo. Sí, la bibliografía que les puse también de Muskis en la parte de lo que es sistema operativo, que ahí dice un par de capítulos que están ahí en la plataforma, están detallados cuáles son y todo. También para que lean eso aparte de todo lo que es la información de la Filmini y de las clases grabadas. Y en sí va a ser información sobre eso, no, nada del otro mundo. La idea es poder nivelar con esto un poco todos los conocimientos y tener una nota un poco más global, aparte de toda la práctica que estuvieron haciendo, y necesito la nota individual. Así que, y bueno, y después seguramente voy a tomar unos días para revisar bien cada caso, porque son varios. Así que voy a ver si lo puedo tener para el viernes, la semana que viene, ya la resolución de las notas, como para saber si alguien va a recuperatorio o no, y ver un poco qué es la otra semana, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a tratar, tienen que hacer el esfuerzo de tratar de poder hacer bien el cuestionario, y las prácticas estuvieron relativamente bien en su mayoría, así que después voy a revisar temas puntuales según cómo les fue en el cuestionario en realidad. Así que bueno, y también por otro lado, el práctico este que les dejé, que es simple el relevamiento, y el otro práctico, que también va a ser como para finalizar el tema de la unidad 3, que en realidad es trabajar sobre un diagrama y buscar en internet, investigar un poquito y poner toda la información en base que hay de la unidad 3, poder completar y describir bien el diagrama, que se lo voy a pasar de red. Que es como un trabajo práctico. Así que no, de eso no tienen que asustarse tampoco, que bueno, ya vamos a ver cuántos días le ponemos, seguramente va a ser hasta el viernes o hasta el sábado, ya veremos, para que tengan un poquito más de holgura en la semana. Así que bueno, eso por el tema de la semana que viene, y seguramente yo le voy a estar mandando información el día antes, o sea, el martes, que es el día límite para levantar el práctico este de la unidad 2 de relevamiento. Le voy a estar informando específicamente bien el horario del parcial y todo del miércoles, ya para que el día antes ya se organice. ¿Alguna duda más? Yo, profe. Bueno, si tienen alguna duda, la pasan por el Sí. o por donde. No, yo no entendí cómo había que, no sé, no la capté, cómo había que guardar el archivo de este trabajito que nos dio para el martes. Cuando dice el nombre, definir el nombre del archivo haciendo referencia. Haciendo referencia al puesto de trabajo, al nombre del equipo. Después, al rol, si es un puesto o es un servidor. Casi todos van a ser puestos los de ustedes. Entonces va a ser puesto de trabajo, guión,
notebook 03 o notebook Camila o notebook como sea. Ajá. Nada más que eso, Como y está después ahí. le ponen guión bajo si es el de hardware, si es el de software, el de auditoría, y la extensión que va a ser CSV, que si es la que están importando, ¿no es cierto? El archivo, nada más. O sea, ¿para qué? Para que yo, porque después, esos archivos, ustedes me los mandan cada uno, pero yo después los bajo a toda una sola carpeta. Entonces, no se pueden llamar iguales, por eso, pues se van a sobreescribir. Lo voy a tener todo ahí, y después ahí vamos a hacer el trabajo de auditoría la semana que viene, después del parcial, y necesito que sean diferentes los nombres, por eso, y poderlos identificar si alguno queremos ver, a ver de quién era, cómo era, y fíjense por qué salió esta información. Entonces, nada más que eso. Que esté Bueno, ahí identificado, está. nada más, nada más. Listo. Gracias. Nada del otro mundo. Así que bueno, si no hay más dudas, por ahora cortamos, entonces voy a subir esto que estuvimos grabando, que se cortó un ratito y después seguimos, y para que lo vean sus compañeros que a lo mejor no pudieron estar online. Vale, profe, nos vemos. Muchas gracias. Listo, profe. Bien. Chao. Chao, profe. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, hasta luego todos.